Hola amigos de YouTube. Hoy les traigo, bueno por si no saben leer, en este vídeo les enseñaré algunas historias de terror y de videojuegos. Bueno, esta es un tanto larga, pero interesante creo, XD. El estudiante. Mateo era un joven de escasos recursos económicos, por lo que sus padres le dijeron que no sería posible enviarlo a estudiar, que era un gasto muy fuerte, el cual no podrían solventar. Pero Mateo era muy tenaz y deseaba con ahínco ser médico. Por lo que les dijo que no tenían por qué preocuparse, que él trabajaría y estudiaría para pagar sus gastos y además hasta les podría ayudar, para que vivieran más holgadamente. A pesar de tener tantas dificultades, logró ser recibido en la facultad en la capital y así llegó el día en que se marchó, con muchas ilusiones de lograr la meta trazada. Creyó que sería fácil acomodarse en una casa de huéspedes, de esas que no fueran caras, no le importaría si estaba lejos o con cuarto compartido, lo único importante era su objetivo. Pero recorrió muchas sin encontrar una, que se educara al precio que él, por el momento podía pagar, además de que nadie quería apoyarlo cobrando una sola parte, hasta que él pudiera pagar más. Después de ese gran recorrido, se sentó en la banca de la plaza, totalmente desalentado, pero después de pensar y serenarse un rato, encontró una solución. Buscaría trabajo, así tal vez, le permitieran, ahorrándose la renta. Animado nuevamente empezó a recorrer varios lados, sin tener éxito. El desaliento volvió. Mateo se quedó meditando sobre encontrar otra solución y después decidió comer algo, para tener inspiración. Fue así como se le ocurrió que iría al hospital, ya que lo que quería él era estudiar medicina, aprendería más rápido. Observando en el lugar. Quizá en la sala de espera lo dejaran acomodar en al menos por una noche. Entró al primer hospital que encontró y se sentó a observar, en eso llegó una señorita para preguntarle el motivo, por el que se encontraba en el hospital. Y Mateo tras dudarlo un poco, dijo que le dolía el estómago, la señorita amablemente le pidió que pasara al consultorio 4, que el Doc López lo atendería, pero que antes debería pagar la consulta. Mateo entró al consultorio, pero no había nadie y se sentó a esperarlo. En eso entró el Doc. Y le empezó a preguntar los síntomas que sentía a Mateo, pero este no pudo contestar y Doc López lo miró extrañado. Y entonces Mateo tuvo que confesarle cuáles eran sus intenciones. Ocasionando la risa, el doctor movió la cabeza en tono de negación, pero luego se quedó pensativo, por un momento y le dijo que lo esperara afuera en un auto color verde, que cuando terminara lo llevaría a un lugar donde podría pasar la noche y continuar su proyecto para estudiar. Mateo feliz salió a esperar al doctor López, aunque era muchas horas Mateo no se desesperó, ya que gozaba con la idea de que todo se había arreglado. El Doc López salió y le dijo a Mateo que subiera al auto, y este obedeció. Después de un gran trayecto llegaron al cementerio municipal, lo que sorprendió mucho a Mateo y fue entonces cuando el chico preguntó: ¿Qué hacemos aquí? El doctor bajó del auto, y solo le dijo a Mateo: Baja, este es tu hogar. Mateo no daba crédito a lo que escuchaba, se molestó y le preguntó al doctor que le explicara según Mateo, esa broma de mal gusto. El doctor llegó a la puerta, la abrió con una llave y entró diciéndole: Sígueme. Mateo dudaba, pero luego accedió, pues su curiosidad crecía ante esa actitud. Llegaron a un cuarto e igualmente lo abrió, y adentro de esta, había cadáveres en diversas posiciones. Fue entonces ahí donde el doctor le dijo que ahí lo necesitaba para continuar su labor, para la cual requería cadáveres al por mayor. Lo que quería que hiciera Mateo, era que sacara cadáveres y por cada cual, este le pagaría. Mateo asombrado nuevamente meditó, no era lo que él esperaba y mucho menos lo que deseaba, pero su aspiración por ser médico lo animaba, lo cual accedió. Cuando el doctor se fue le dejó pico y pala, indicándole a sí mismo dónde colocara los cadáveres que sacara, y pidiéndole que se fijara que fueran recientes o otros más de como 10 años de sepultado, que no olvidara de dejar la tumba exactamente como la había encontrado, para que no se notara que la tumba había sido violada. Con lámpara, pico y pala a la mano, se encaminó Mateo a buscar lo que apegara a lo solicitado por el doctor. Al encontrar un sepulcro reciente empezó su labor. De pronto escuchó un quejido, y varios ruidos de golpes que venían del interior de esa tumba. Mateo casi se desmaya de la impresión, se quedó paralizado, y en ese instante escuchó el grito de una persona que pedía por compasión que sacaran de la tumba. Armándose de valor, rompió el piso y encontró el ataúd, rápidamente saltó para abrirlo y ahí encontró a una mujer que no había muerto, sino que tuvo un ataque y creyéndola muerta la sepultaron.
De inmediato la ayudó a salir del panteón pidiéndole por favor que no le contara a nadie quién la había sacado. Sin embargo, todo se descubrió, pues al llegar a su casa, gran susto del dio a sus familiares, al grado que uno murió de un infarto. Esto provocó que se buscaran todos los hechos. Así a Mateo lo descubrieron por realizar saqueos de tumbas, aunque había sido la primera, y para la salvación de una mujer. El doctor desapareció, y no pudieron comprobar que él era el que realizaba todos los experimentos y que Mateo apenas comenzaba, y además había abierto la tumba porque había escuchado gritos. Del doctor jamás se supo cuál era su investigación, más bien parecía demoníaca su investigación. Pues ningún cadáver tenía su corazón, y por ahí no se encontraba ninguno para su colección. La gente dice que se dedicaba a hacer rituales maléficos, cosa que no se puede comprobar. Bueno, espero que les haya gustado, pero si no a chingar a su madre XD. Bueno, aquí otra historia igual que larga XD, no creo que den miedo, pero bueno. La pasajera. ¿Quién sabe si sea cierto que los espectros, con tal de reinstalarse en el mundo de los vivos, tienden a usar transportes impropios de ellos? Lo que sé es lo que sucedió a un padre y su hijo que, hace un par de años, fueron a presentar sus respetos a los deudos de un personaje recién enterrado, a quien ellos habían conocido. Al salir del cementerio, abordaron su auto un compacto y, al hacer un alto para que el de la entrada los dejara pasar, vieron por un instante a una mujer de edad, vestida con recato y llevando amplios lentes oscuros que le suprimían los ojos, de pie junto al vehículo, sonriendo. En cuanto salieron a la calle, el hijo conductor dio un respingo al oír a su padre gritarle que acelerara, porque se había metido. El hijo miró instintivamente por el retrovisor y, en efecto, halló a la vieja sentada en el centro del asiento trasero, absolutamente inmóvil pese a los tumbos que daba el auto. El padre estaba fuera de sí. Pegaba de gritos, manoteaba, exclamaba oraciones e intentaba no mirar hacia atrás. Pero al final se sobrepuso al miedo, giró el cuerpo y, en vano, intentó quitarle los anteojos a la pasajera. Su testimonio es que parecía que tocaba una escultura de hielo, a la que, quizá, solo podrían quitársele partes si se usaban martillo y cincel. Dado el fracaso, el señor ordenó al hijo que se detuviera junto a una patrulla que casualmente estaba orillada. Ambos salieron atropelladamente y, también atropelladamente, rogaron a los uniformados que revisaran el vehículo, porque alguien se había subido. Los hombres ojearon con desgano el pequeño auto, encogieron los hombros y anunciaron que no había anomalías. Mientras padre e hijo se tranquilizaban, los patrullaron se fueron entre risas. Había una parroquia a 2 cuadras. El hijo corrió a ella, tomó agua bendita en un envase y volvió precipitadamente. El padre ya estaba sosegado, y se calmó aún más cuando salpicaron de agua bendita no solo el asiento trasero, sino todo el interior del auto, cajuela y motor incluidos. Siguieron su camino en paz. Hasta la fecha no han vuelto a acercarse a cementerio alguno. El anciano andrajoso. En la carretera que lleva a San Francisco Chimalpa hay una cuesta que es preciso remontar, de preferencia en auto. No he sabido de quién, en días de lluvia, no vea a un anciano andrajoso, de bigote más poblado que la barba, ir bajando cansinamente la cuesta sin que parezca que se moja. Algo carga a sus espaldas, en un costal, y mira constantemente al suelo. Un testigo me contó haberlo visto tanto al subir la cuesta como al bajarla, con la particularidad de que el viejo siempre va en dirección contraria. Un osado conductor, acompañado no sé si prudentemente por su familia, divisó al viejo, bajó la velocidad y se atrevió a preguntarle si quería que lo llevaran a su destino. El viejo lo miró de refilón, hizo una mueca con la boca y agitó una mano, declinando la oferta. No ha faltado quien gire en U para seguir al viejo, pero siempre pasa lo mismo, como en algún momento hay que dejar de verlo para ocuparse de la maniobra. Cuando uno cambia el sentido del trayecto descubre que el viejo va hacia la otra parte. Este ser fascinante también ha sido visto por la noche, cuando la luz de la luna le imprime una especie de fosforescencia leve. No se tiene memoria de cuándo comenzó a aparecer y a nadie le importa suponer hasta cuándo hará sus recorridos incomprensibles. Bueno, es todo por las historias urbanas. Ahora una de videojuegos XD, no sé si les interese, ya que hay muchos vídeos sobre este, pero no importa, yo solo lo hago esto por diversión XD. El Pokémon negro. Bueno, yo no juego Pokémon, pero igualmente. Otra leyenda urbana que circula en el mundo de los videojuegos es el título Pokémon Black. El juego se remonta a la primera generación Red, Blue y Green. Además de Bulbasaur, Charmander o Skirle, tenías la opción de elegir a otro personaje Ghost. Este nuevo Pokémon tenía únicamente un solo ataque, Curse Maldición. Este poder mataba a los personajes contrincantes.
Una situación inaudita, ya que los derrotados únicamente se desmayaban. El rival no podía defenderse, ya que estaba demasiado asustado por el fantasma como para hacerlo. Cuando el jugador usaba el poder Curse, la pantalla del juego se ponía completamente negra. El llanto del Pokémon derrotado se escuchaba muy distorsionado, con un tono mucho más agudo que lo normal. La escena reaparecía en pantalla, pero el Pokémon se había ido. Si se utilizaba en una batalla contra un entrenador, aparecía una Pokébola vacía en la esquina, implicando la muerte de la criatura. Espeluznante. Falta lo mejor al terminar con todos tus contrincantes, aparecías en un escenario rodeado de tumbas, con la música del juego a la mitad de la velocidad normal. En la pantalla sale la leyenda. Muchos años después, y muestra la imagen de tu personaje enfrentándose a Ghost. El Pokémon te mata en el juego, y la pantalla se pone negra, quedándose ahí hasta que reinicias el juego. No hay indicios de esta versión hackeada, ya que el autor del relato dice que lo compró en un mercado de pulgas y luego lo perdió en una mudanza. Bueno, eso fue todo XD, comenten y suscríbanse si quieren. Su amigo Ghost of Games se despide.